Como ya adelantaba en otro de mis vídeos, te dejo arriba la tarjeta, conseguir la tarjeta amarilla no te va a dar automáticamente la victoria de la partida. Eso sí, será una buena ayuda para lograrla. No será la primera vez que, cuando crees que la victoria es tuya, porque llevas unos minutos el primero, en el último momento, en el último segundo, ves cómo quedas relegado al segundo o tercer puesto, dejándote sin saborear las mieles del triunfo en tu boca. Dada la estructura del juego, los obstáculos para lograr la victoria son diversos. Eso obviamente lo hace más adictivo, y es precisamente lo que pretenden sus creadores, que juguemos y sigamos jugando. Si a la primera de cambio obtuviéramos una victoria fácil, el juego ya no sería tan interesante y dejaríamos de jugarlo. Esta táctica de marketing es asociable a la denominada teoría del cazador, o del granjero y el cazador, propuesta por Tom Hartman en la década de los 90. Para los curiosos, Hartman, nacido en 1951, es toda una personalidad de la radio estadounidense, autor, es psicoterapeuta, hombre de negocios y comentarista político progresista, que estudió los orígenes del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH. En síntesis, y para no alargar esta perorata y que me llaméis plasta, su teoría se basa en el comportamiento adaptativo o evolutivo de la sociedad. Esto es, durante muchos miles de años, la mayor parte de la población de la humanidad eran recolectores y cazadores nómadas, aunque esta aptitud fue cambiando gradualmente, haciendo que la mayor parte de la sociedad se convirtiera en agricultora. Esencialmente, y aunque ahora pueda parecer machista, las mujeres eran quienes recolectaban, mientras que los hombres se dedicaban a la caza. Las trazas de estas aptitudes, a pesar de la evolución comentada, siguen existiendo hoy día en cierta medida, cada vez menos, gracias a Dios, aunque esto no ha impedido que se haya podido producir un cambio de roles en uno u otro sentido. En definitiva, y a lo que voy, probablemente habréis oído que en nuestras relaciones entre hombres y mujeres, el hombre, hasta ahora, ha venido asumiendo el rol de cazador en las relaciones de pareja, y muy frecuentemente perseguimos nuestra pareja de forma insistente hasta que la conseguimos, y después acaba decayendo nuestro interés por aquella, y ya podéis suponer el resto. Pues esto mismo es lo que se aplica al juego que nos ocupa, como podréis deducir. Los hombres somos de carrera corta, dicen ellas, y ellas corredoras de fondo. Y superado este inciso, paso a indicaros cuáles son mis tácticas de cara a obtener la victoria tan ansiada. 3 formas de afrontar la partida son las que hasta ahora, a mis compañeros y a mí, nos han podido dar resultado en alguna ocasión. La primera y más habitual, probablemente la más conocida y en cierta medida sugerida por el juego, es la de ir tras el rey, esto es, el que más dinero ha reunido. Al principio de la partida esto puede resultar relativamente fácil para jugadores experimentados. Normalmente, los jugadores no experimentados se dedican a abrir cajas, si pueden en un sitio apartado o poco concurrido, evitando confrontaciones directas dada su poca probabilidad de éxito. Por lo que, una vez que son marcados por el juego, los ávidos de victoria van en su busca antes de que se deshaga del dinero mediante el depósito en un globo o la entrega por helicóptero, esta última más peligrosa dado que la columna de humo verde delata su posición y algunos jugadores tienden a apostarse en las inmediaciones como francotiradores, alcanzando al susodicho u otros curiosos que se acercan a la llamada. Luego bastará con recoger las pertenencias de las correspondientes kills. Para esto es imprescindible estar apoyado por tu equipo, puesto que, a medida que avanza la partida, ir en tu busca puede resultar más jugoso, si aún no habéis alcanzado el millón o habéis conseguido hacer la entrega de lo recaudado. De esa forma, si tú caes, tus compañeros podrán dar buena cuenta del agresor y luego recoger el dinero desperdigado por eso. La segunda y también habitual, esencialmente consiste en atacar en grupo primero un búnker. Cuando los zombies estaban en el barco, uno relativamente cercano a él, por ejemplo el de Park, y luego dirigirse al barco para completar la jugada. Esta requiere bien caer directamente sobre él, lo que es posible cuando la trayectoria del avión de lanzamiento coincide o se aproxima a sus inmediaciones, o bien, si por la contra esta última resulta alejada, hacerse con un vehículo, a poder ser un helicóptero, que nos traslade en poco tiempo al lugar de destino, al menos antes de que los habituales asaltantes del búnker se hayan hecho con el botín y salgan por patas. Claro que esta,
Puede llevarnos a un círculo vicioso, la pescadilla que se muerde la cola, si se encierran dentro del búnker los asaltantes o la constante retroalimentación de jugadores impide hacerse con el botín perseguido entre muertes y renacimientos. Si este primer asalto se lograba realizar con garantías de éxito, acudir al barco resultaba sencillo recogiendo el buggy a pie de park. Claro que el éxito final dependerá de tu pericia y de la de tus compañeros, en este caso en el barco, puesto que debéis aguantar los embates de las sucesivas oleadas de zombies y de los atacantes enemigos, localizando la tarjeta amarilla y recogiendo los restos de las pertenencias de aquellos, sean placas, munición o dinero. Eso sí, olvídate de los globos que la caja de suministros te proporciona de vez en cuando, ya que solo te harán perder tiempo, causar distracción y ponerte en riesgo, ya que de nada te van a servir dentro del barco u otro lugar atestado de zombies. No tendrás tiempo para utilizarlos y si abandonas tu ubicación para hacer lo propio, posiblemente pierdas la posibilidad de alcanzar la victoria. La tercera, y menos habitual, pero no por ello efectiva, esencialmente se basa en el ataque por dos frentes. No en el sentido literal de la palabra, no me entendáis mal, no se trata de aplicar una envolvente atacando el flanco izquierdo y el derecho de forma simultánea como todo buen comando, sino de distribuir las fuerzas. En un embate inicial, una buena estrategia puede ser dividir el grupo. Uno de los componentes, el menos eficaz, o sea en mi caso yo, aprovecha a lanzarse por ejemplo en la prisión, dando buena cuenta de las cajas repartidas por los pasillos de las celdas. Según cómo vaya la partida, puede continuar por las torres, aunque no resulte imprescindible. Se trata por lo general de una zona relativamente tranquila, al menos a principio de la partida. Si esta está algo más avanzada y el riesgo aumenta, habrá que ser más cauteloso o abandonarla antes de tiempo. Mientras tanto, tus compañeros más experimentados intentan asaltar, en este caso el barco, y dar con la tarjeta amarilla para abrir al menos una o dos veces la caja de suministros. Si todo va bien, podréis alcanzar el millón con cierta probabilidad de éxito, consiguiendo asegurar el montante sin necesidad de tener que salir al exterior. Esta táctica puede resultar bastante efectiva mientras se aguanten esas posiciones, dada la estructura de respuesta del juego. Si vamos en grupo al barco o cualquier otro frente y los tres somos eliminados casi al unísono, cosa factible, ya nos ha ocurrido en más de una ocasión, el juego te envía al lugar más recóndito del mapa de Verdansk, usualmente la base militar, cerca de la presa, en el extremo norte, lo cual te dificultará el regreso al barco, a no ser que consigas hacerte con el helicóptero ahí ubicado, si nadie se lo ha llevado ya, o con un vehículo lo suficientemente rápido que te permita acabar la partida tal como preveías. Sin embargo, si el grupo está dividido y permanece vivo el que campea, en este caso en la prisión, los otros dos jugadores volverán a caer a una distancia relativamente cercana al barco o cualquier otro frente, aumentando así las probabilidades de éxito. El de la prisión, una vez alcanzado el millón, podía acercarse al barco en poco tiempo para ayudar en el embate final a sus compañeros. Esta creo sinceramente que es la mejor táctica y la que más victorias ha proporcionado a mi grupo. Os deseo suerte, un componente vitalmente necesario en cualquiera de los tres casos. Eso es todo en esta ocasión. Espero que el análisis os sea de ayuda para lograr la victoria. No os olvidéis regalarme un like y si no lo habéis hecho ya, suscribiros a mi canal, somos muy pocos. Como siempre, espero vuestros comentarios y sugerencias. ¡Nos vemos!